Podemos haberlo hecho antes, Sí, doctor. ¿cómo le va, Martínez? ¿Cómo está? ¿Bien? Lo veo un poquito congestionadito. No, saludos, sí. Tiene una voz nasal. Son los tiempos, ¿no? Y ¿quién no está resfriado con alguien que tiene un problemita ¿Le respiratorio? ocurre algo, Florencia, no? Ah, perfecto. Hola, director, ¿cómo le va? ¿Está todo bien, no? Sí. López Loffi, doble apellido. Bien. Bueno, saludos a todos. Claro está. Bienvenidos aquí. Un ratito en la tele vamos a charlar y a cumplir tal cual lo decíamos. No tiene por qué seguirnos todos los programas, pero si no lo vio, como nos dedicamos a nosotros la semana pasada, vamos a dedicarnos a las mujeres ahora con la visita del doctor Ferreiros. ¿Está bien? Sí, además dos temas importantes. Uno que seguramente lo habrá visto en los medios gráficos, un nuevo método anticonceptivo que es propiciado por el Ministerio de Salud para cierta clase de pacientes, gratuito, que se hace en el hospital público, que bueno, un poco lo vamos a explicar para que vea cuál es el encuadre y cuáles son las mujeres que están involucradas en el programa. Además es interesante porque fue público, fue notorio, fue tapa de los diarios y de algunos informativos, pero me parece no fue claro. Nos vamos a ocupar de esto para que nos quede del todo claro. Y algunas cuestiones del embarazo también, ¿eh? Sí, sobre todo las hemorragias del embarazo. Otro programa también auspiciado por el Ministerio de Salud, interesante también para evitar las muertes de mujeres embarazadas, sobre todo un tema de acretismo placentario que es realmente muy importante porque ha provocado desenlaces fatales en mujeres muy jóvenes y también la pérdida del embarazo. El doctor Ferreiros, que es quien lleva adelante esta charla con nosotros, que ya nos está esperando, trabaja en el Posadas y centramos de nuevo el laburo que se hace en el hospital público. Y volvemos a trabajar con ello. Así que me parece fantástico. Y este programa del cual contaba Mauricio ya se está aplicando en el hospital público que es el Posadas. Y donde hay una gran conexión con gente del interior del país. Así que ahora lo va a destacar el doctor Ferreiros, quédese ahí que es importante. ¿Cómo no llamarnos televisión saludable? El consultorio, claro está. Vamos a los mensajes. Y no es ningún show. No, para nada. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos para repasar algunos mensajes. Algunos también tienen que ver con el correo electrónico, el que figura allí en pantalla, y algunos ponemos al aire. También me preguntaban, otros son de respuesta inmediata, no van al aire porque piden un teléfono, una consulta puntual, dejan un número y entonces lo abreviamos de esa manera. Esta es una denuncia, el primero, que tiene que ver con una queja porque no fue atendida como corresponde y creo que además pregunta dónde tiene que dirigirse. Pero escuchémoslo. Escuchemos. A ver. Soy discapacitada. Tuve una probable fractura y en el Instituto de Aedo la médica hizo discriminación. No sé a quién denunciarlo por discriminación. No atendían, al menos ese día no atendían discapacitados, que los llevara a una ambulancia. Y aunque me quedara sola tampoco me iban a atender, porque no tenían ganas de trabajar. Sigo en la cama y no sé lo que tuve. No, bueno, lo primero que digo, Mauricio dirá, lo suyo es que no hay un día para atender a discapacitados. Esto para nada. Si le ocurrió es de una severidad terrible, no hay un día. Todo lo contrario, un discapacitado merece una atención más esmerada justamente por su problema crónico que lo asiste. Cuenta de una doble fractura. Si hay una queja de ese tipo, bueno, se tiene que dirigir a la dirección del hospital, como para que tome cartas en el asunto y verifique realmente qué es lo que pasó, ¿no? Es inadmisible, en un hospital público, inadmisible, más con la condición que tiene. Tal vez no lo pueda hacer por su grado de discapacidad, bueno, a través de un familiar, que haga la denuncia a la dirección del hospital y bueno, que refleje exactamente lo que pasó. Se mostraba en su tono de voz, estaba seguro, dolida, molesta, seguro, sensible y además que esto, si fue así... Para esto no hay excusas.
por allí quiere puntualizarlo y volver a llamarnos dejándonos algún dato más, algún teléfono, bueno, está muy bien, pero el punto central será la propia dirección del hospital. Y el hecho de hacerlo público ya significa algo. Pasemos al otro, por favor. Vale, soy Felita Mancilla de acá de Merlo. Quería preguntarle al doctor, me hicieron una operación de los 2 oídos, me sacaron líquido, pero quedé peor, cada vez escucho menos. Escucho que hablan, pero no entiendo lo que dicen a veces. Muchas gracias. Mire, muy puntual, Yo diría que plantearle, le vamos a pasar el teléfono de nuestro otorrino y especialista venido de cabecera, doctor Santos Tieso, habría que ver qué patología tuvo, si era una patología infecciosa, le extrajeron algún tipo de líquido, no sabemos de qué se trata. Así que, bueno, esa hipoacusia que tiene, seguramente tiene algún tratamiento efectivo. Acordate también el hecho de que, bueno, prácticamente Santos Tieso nos decía que ahora no pueden existir sordos, ¿no? Y más alguien que ya tenía una audición. Así que, bueno, recurría a los especialistas que de pronto tienen una ocupación directamente en el oído y resolver su problema. Le vamos a pasar, si dejó algún teléfono, le vamos a pasar el teléfono al doctor. Tieso diría, mirá Raúl, lo que se ha logrado es maravilloso. Vayamos al otro. Yo tengo mi hija de 22 años que la operaron de una úlcera en los intestinos, una úlcera de colon. Y quisiera saber, hace un año que está operada, quisiera saber qué tiene que hacer para seguir yendo al médico, controlándose si hay algún problema de peligrosidad o ya estando operada que no sienta ni un síntoma y está todo bien. Gracias, muy amable. No, a usted por llamar y confiar semejante pregunta en la consecutividad del estudio. ¿Qué se hace? ¿Se sigue? El tema es no tenemos un diagnóstico claro. Úlcera de colon, a ver qué la produjo, porque las úlceras están ubicadas sobre todo en el gástrico y duodenal, no el intestino grueso, así que habría que ver si había un divertículo, qué patología le provocó esa úlcera. Así que, no, fundamentalmente, después se hace un estudio endoscópico por año, así que eso es lo que tiene que hacer, la endoscopía anual, y ahí va a ser el gastroenterólogo el que le va a decir que tal vez si la cosa viene bien, prolongarlo en vez de un año cada 2 o cada 3 años. Quizás esa sea la respuesta, que dijo, pasó un año y no sabía cómo sería. Vayamos al otro, nos quedan algunos todavía. Sí, quería preguntarles a los neurólogos que está ahí. Tengo a mi esposo que está operado de un meningioma frontotemporal. Lo operaron y me dio el médico neurólogo una orden de rehabilitación. Pertenezco a la obra social de sanidad. El auditor, el doctor Aubía, no me reconoce la orden de internación. Quisiera saber la opinión de ellos. No conozco el problema, pero cuánta complicación tienen a veces, ¿no? En el caso que escuchábamos, algún hospital público, en el caso de alguna atención de obras que no reconozca, caramba, el tema de salud. Estamos hablando de una rehabilitación, ¿no? Claro. Ya está operado ya de un tumor. No llegué a entender. Intracerebral, un meningioma. Ahí está. Así que, bueno, obviamente que simplemente apelamos a la responsabilidad, ¿no?, de los médicos auditores para que le den cabida a la posibilidad de una rehabilitación. Y también le ofrecemos también el teléfono que tenemos del doctor Sinerman como para que lo asesore. El tema de la gente de sanidad, dijo, ¿no? Sí, obra social de sanidad. Obra social de sanidad. Bueno, también el hecho, como insistimos en esto, de ponerlo al aire o hacerlo público, genera alguna respuesta, algún acercamiento. Ojalá sea que llegue a buen puerto y que nos haga saber después que se pudo cumplimentar. Y sobre todo, me parece que esto es un mensaje también para los demás, que hay que pelear por sus derechos. El derecho a la salud es un derecho de todos, es constitucional. Sí, pero a veces lo ponen muy engorroso, muchas veces, ¿no? Vayamos, aunque sea el último de este bloque, dale. Bueno, yo soy una paciente de acá, de Aedo, y también hace poco en un reportaje yo intervine porque estaban hablando mal del Posadas y no se dan cuenta que lo que está haciendo el Posadas por todos nosotros, los médicos, los enfermeros, todos son de primera. Ahí si faltan insumos y cosas no tiene la culpa los médicos del hospital. Hagan resaltar eso, son médicos de primera. Acá, Azucena de Aedo. ¡Viva el Hospital Posadas! Es una maravilla nuestra. ¿Cómo? Si yo trabajara en el Posadas, si fuera médico estaría orgullosísimo. Qué orgullo, la verdad. Por favor. Bueno, Azucena... No hablamos mal, habrá sido, perdón, Mauri, habrá sido algún comentario
de alguna necesidad, de alguna cola excesiva, como la que acabamos de decir, alguna cosa, pero raro que hayamos hablado mal de Posas, pero bueno, está bien igual. Además, obviamente Azucena es una mujer de bastantes años seguramente, y ella debe tener una historia de lo que significa ser atendida en algún momento de su vida, y ahora en estos momentos ella puede reflejar a través de esa historia lo que significa una atención en un hospital, ¿no? O sea que cobra un doble valor, porque resalta algo a través de una historia de vida muy importante. José Alberto Ferreiro se llama, con él charlamos después de este corte, de esta pausa. Aquí paramos con los mensajes, siempre nos puede dejar los suyos, las preguntas o las inquietudes, todos tendrán vuelta. Ya volvemos, ¿sí? Ya estamos. En el consultorio, Televisión Saludable. Este es un llamado a tu seguridad. En Ituzaingó implementamos el botón antipánico. Ahora vas a poder dar aviso de situaciones de emergencia con solo presionar un botón de tu teléfono. Para solicitar el servicio, que es totalmente gratuito, simplemente regístrate en www.miituzaingó.gov.ar y completa tus datos. ¿Cómo funciona? Al ingresar, vas a poder configurar un número de marcado rápido que funcionará como botón antipánico. Ante una situación de emergencia, podrás enviar una alerta a la sala de situación municipal. Allí, los operadores registrarán la señal con tu ubicación geográfica, tu número de teléfono, tu nombre y apellido. Inmediatamente se enviará un móvil municipal al domicilio solicitante para asistir al vecino. A su vez, el aviso se enviará a 5 contactos que vos elijas, informándoles de la situación y haciendo de este un servicio de cooperación ciudadana. Acordate, podés registrarte en www.miituzaingó.gov.ar. De esta manera, avanzamos en medidas para prevenir el delito y fomentar lazos solidarios de cara a un sistema integral de seguridad en red. Ituzaingó crece junto a vos. Vacaciones de invierno en Morón, del 20 de julio al 3 de agosto. Espectáculos gratuitos y plazas recreativas en todos los barrios. Cine, teatro, música y más, y más, y más, y más. Para niños y niñas. Consulta la programación en www.moron.gov.ar. Municipio de Morón. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó. Para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Desde la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires, trabajamos por la protección del médico y su grupo familiar. Acérquese a su delegación, comuníquese a través de nuestros teléfonos o ingresando a nuestro sitio web. Construyamos juntos la familia médica.
Muchas gracias. Aquí estamos en el consultorio en otra semana en Televisión Saludable. Como decimos con Mauricio, hemos repasado mensajes que ustedes dejan. Siempre la intención es que la vuelta tiene que ver con la posibilidad de que nos dejen un correo, un teléfono. Nosotros les contestamos, tratamos de ayudarnos por la tercera consulta que decíamos, ¿no? Esta necesidad de preguntarnos y saber algunas cosas. Han sido muy amables. Bueno, hoy también viene gente del Posadas, pero siempre que hablamos del Posadas repercute. Alguien preguntaba por allí, ¿viste que genera expectativa la creación del nuevo hospital? De la zona es el hospital de Ituzaingó. Lo que pudimos saber fuera de este programa es que está en tiempo y forma, o al menos eso nos han dicho, y que para fin de año, principios del año que viene estaría entregándose. Son de los que se llaman llave en mano, porque precisamente tienen que terminar en el Aedo o en el Posadas. No tiene Ituzaingó, tiene un hospitalito, un centro de atención urgente. También recordar lo que nos dijo el licenciado G, que de pronto para fin de año, antes de fin de año, tal vez tengamos el nuevo hospital o estación de la Viñol, ¿no? En Morón. Que aparentemente también con recursos de Nación llegarían. Bueno, tienen que ver con respuestas y con preguntas de ustedes. Decíamos Posadas, está este médico obstetra con nosotros, está José Alberto. Pepe, para nosotros, Ferreros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes, como quieras. Vamos a hablar bienvenido. de Posadas también. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo anduvo el tema de la inauguración de los nuevos consultorios? Estamos empezando a trabajar, se están empezando la mudanza, toda la parte administrativa ya está. Es otra casa, ¿no? Sí, totalmente distinta. Sí. Para nosotros es un orgullo tener algo lindo y un lugar confortable donde trabajar. ¿Estás hace cuánto en el Posadas? 31. Es un cambio, es el primer cambio importante que se produce. Sí, grande, sí. Nuestro hospital se creó como un hospital en la época de la presidencia de Perón, las primeras presidencias de Perón, y bueno, un hospital de lujo en definitiva, ¿no es cierto? Aquel que lo conoce, muy bien construido en su momento, en la década del 50, bueno. Y después en la década del 70 se reconstituyó como un hospital polivalente y hospital de agudos. Y esta etapa es lo que nos estaba faltando, es decir, los consultorios y la parte administrativa que saliera de la mole del hospital, porque, volvemos a repetir, ese hospital nuestro fue concebido como un hospital de vías respiratorias en su momento. Era el Instituto del Tórax, si le decían. Instituto Nacional del Tórax, como se llamaban los hospitales en ese momento. Y se recompuso un hospital de agudos y polivalente y no teníamos consultorios. Entonces se utilizaban habitaciones como consultorio. Bueno, esto es una apuesta muy grande del Ministerio de Salud de la Nación, que apostó al hospital y apostó a reconvertir el hospital en un hospital de alta complejidad, no solo de interés local, regional, provincial, sino también nacional, donde se están ya estamos empezando a mudar todos los consultorios. La parte administrativa, como ya dije antes, ya se terminó de mudar, y bueno, después es la reconversión de la segunda etapa, es decir, arreglar lo que ya estaba construido, que necesita un arreglo porque hace ya más de 50 años que está construido, ¿no es cierto? Entonces es lo que se va a hacer, lo que se llama la segunda etapa del hospital, la segunda etapa, que es la reconstrucción de todo lo que son las terapias. Algunas ya se están haciendo, los quirófanos se están arreglando, los quirófanos centrales se están arreglando en este momento, y bueno, el centro obstétrico, la nueva conducción, tenemos una promesa de que nos va a arreglar y hacer nuevo el centro obstétrico moderno, como lo constituye ahora el Ministerio, con las recomendaciones del Ministerio y la Dirección de Maternidad e Infancia. Y bueno, y después las habitaciones se van a ir modernizando las habitaciones, toda la parte de edilicia, es decir, ya se están arreglando la parte de consultorios, se están haciendo un montón de cosas positivas para la región, para la provincia y para la nación. De ahí que estamos inmersos en distintos programas nacionales importantes, el hospital como base del Ministerio de Salud de la Nación. Ojalá digo que también esto responda a lo que la gente nos decía cuando un colega tuyo en el área de neurología, el doctor Sinerman, nos visitaba. Sí. Generó las dudas de que la gente tiene que ir muy temprano a hacer cola, y alguien contaba que había 700 personas un día delante suyo desde muy temprano. Bueno, que se pueda reorganizar esto también como respuesta, ¿no? Eso, por ejemplo, hay un programa que se lanza ahora. Perdóname que te involucre en esto, pero la gente se lo pregunta. Está bueno.
porque la gente quiere conocer sus hospitales, como estaban ustedes hablando del hospital de Ituzaingó, del de Morón, el AEDO, quiere conocer y los quiere porque son sus hospitales. El hospital público, la gente tiene una querencia importante en su hospital, lo toma como propio, más que hasta que las clínicas y los sanatorios. Porque la realidad es que cuando necesitamos una urgencia, todos nosotros vamos al hospital público. Está bien la diferencia, ¿no? Lo sienten como propio al hospital, no Sí, la sí. clínica. No. Está muy bien eso. Lo siente. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora largamos un programa en breve de consultas a distancia, que es muy importante. Es decir, consultas a distancia no solo de los hospitales regionales, sino de todo el país. Es decir, que si hay un servicio que necesita una interconsulta, lo podemos hacer. Estamos, a nivel nacional, se está alargando un programa de consultas en las distintas especialidades, y no hacer que el paciente tenga que trasladarse desde el interior de las provincias, con lo que lleva de gasto y lo que lleva de alojamiento, de desarraigo, ¿no es cierto? Y lo estamos haciendo nosotros. En uno de los temas que nosotros vamos a comentar hoy, antes del traslado de las pacientes, recibimos toda la información por vía web, por internet, por Skype, por lo que fuera. Recibimos toda la información de ese paciente y lo citamos en un día determinado para poder solucionar el problema de ese paciente. Y no a veces antes que venían se trasladaban pacientes sin necesidades. Esto lo estamos empezando a hacer en algunos de los servicios, pero se va a ampliar a todo el hospital esta red de comunicación. Como también se está empezando a trabajar, que es la idea de solicitar turnos por teléfono. Es muy sencillo. El paciente va a poder solicitar su turno por teléfono, como hacemos con las clínicas, como hacemos hasta mismo por internet. Entonces, disminuir las colas, disminuir la espera, disminuir... la angustia de estar desde las 4 de la mañana, 3 de la mañana esperando un turno. Eso, ¿no? Que también es parte de violencia, ¿no es cierto? Con el usuario, que viene a ser en este caso el paciente, ¿no es cierto? Bueno, sobre estas cosas vamos a ir hablando. Estoy pensando porque en el Garrahan se estaba haciendo lo mismo por alguna cuestión personal. Desde muy chico atendimos a mi hija y venía gente dormía en los estacionamientos que tiene el Garrahan, de cualquier lugar del interior, ¿no? Ahora lo están tratando de centralizar. Eso es importante. Y buscarlo en un día. Es importante, porque muchos de nosotros, por ejemplo, en el Hospital Posada, nosotros somos centro de formación de posgrado, ¿no es cierto?, donde hay muchos residentes todos los años. Y nuestros residentes, muchos de ellos, están sembrados por todas las provincias. Entonces tenemos una relación muy fluida con todos los médicos que fueron formados en nuestros servicios, o no, o que nos encontramos a través de las sociedades científicas, de las federaciones, y que si ellos necesitan una interconsulta o una consulta, la podemos hacer por medios digitales hoy en este momento y poder resolver el problema del paciente sin necesidad de trasladar al paciente, o que el paciente cuando se traslade quizás venga con algún estudio más que va a disminuir el tiempo de espera y el tiempo de atención, ¿no es cierto? Esto es positivo. Nunca vemos por dónde van, qué aristas toma la charla, pero me parece que valía la pena. ¿Tengo tiempo para involucrarme con el primer tema, Dire? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, habrán visto en estos días que hablaban de un nuevo método anticonceptivo. Lo bueno es que lo vamos a compartir con Pepe, pero además me dice que es de utilización ya en el Posadas. Bueno, a ver, pone alguna foto que tengas por allí. En realidad se trata de una varilla, lo leo muy breve y lo va a contar el doctor, que se coloca en el brazo, que libera una hormona por 3 años, evitando la ovulación, y es el propio Ministerio de Salud que presenta este nuevo método. Es un implante eficaz, seguro y reversible, así lo marcan. La varilla es del tamaño de un fósforo, en algún momento verá, ¿no?, en la mano para que pueda la foto ilustrarlo. En la primera etapa de implementación está dirigido el método, dígame si me equivoco, Pepe, o no, a adolescentes entre 15 y 19 años que hayan tenido al menos un evento obstétrico en los últimos 12 meses y que no tengan obra social y que no tengan prepaga. La información continúa, pero nos parece interesante. Sí. ¿Es de aplicación ya en el Posadas, por ejemplo? Sí, pues este es un programa del Ministerio de Salud Pública, es decir, a través del ministro, el doctor Mansur, se bajó esta línea de trabajo para... es un implante que se coloca, es muy sencillo. Lo estamos viendo, es subtérmico, ¿no? Sí, es muy sencillo. No es doloroso. Escuche, no es doloroso. No estamos empezando a colocar
en nuestras pacientes adolescentes o de la zona también. Hay un área de influencia que lo estamos realizando. Entonces llega el paciente, se conecta con el médico, la doctora que está en este momento en el hospital a cargo, la doctora Miriam Salvo, del programa de implantes. El método es inocuo, es reversible. ¿Por qué? Porque a los 3 años se saca. Se quita. Es decir, es como si fuera un chip subdérmico. Es decir, es chiquito. ¿Cualquiera de los brazos? Sí, debajo del brazo. Bien. Y va liberando una hormona que evita la ovulación, ¿sí? Y se está haciendo en el grupo etario entre los 15 y 19 años. En la primera etapa se piensa hacerlo en aproximadamente 10.000 pacientes. Está aprobado por el Ministerio y por la Organización Mundial de la Salud, y por 3 años es la duración. Hay un control muy estricto de estas pacientes, y bueno, esperamos que sea un éxito, ¿no es cierto? Más para las adolescentes, para que puedan utilizar un método anticonceptivo es de decisión personal, ¿no es cierto? Es decir, es la adolescente la que decide y firma un consentimiento y da su consentimiento para que el método se utilice. No Ustedes lo sugieren después, no, por seguro, supuesto, no es compulsivo ni nada por el estilo. Es decir, lo primero que marca la información de prensa es eficaz. ¿Es eficaz. ¿Arriba del 99%? Sí, es decir, los métodos anticonceptivos de tipo hormonal, como es porque este es un método anticonceptivo de tipo hormonal, ¿sí? Hay hormonales, para hacerlo así grande, hormonales de barrera. Este conceptivo de barrera, por ejemplo, es el preservativo, porque produce una barrera. Otro que es de posición y puede llegar a utilizarse como de barrera también, es el diafragma, ¿no es cierto? Y otros, por ejemplo, que ocupan un espacio y producen reacciones espermaticidas, como por ejemplo el DIU, que es el dispositivo intrauterino que tiene cobre, y eso produce alteración en la migración del espermatozoide, y una reacción local. Algunos de estos DIU tienen también hormonas, que también liberan hormonas. Entonces, los métodos anticonceptivos hormonales, como la pastilla anticonceptiva, la pastilla del día después, que no debe ser utilizada como anticonceptivo exclusivo, porque no es bueno que se utilice la pastilla del día después como anticonceptivo exclusivo, sino que tenga un método anticonceptivo eficaz, mensual o no, y también los métodos hormonales que pueden ser inyectables, como las inyecciones que se aplican a la señora una vez por mes. Los métodos anticonceptivos hormonales son eficaces. Lo que pasa es que, claro, hay que tener la consistencia del uso. A veces dice, no, pero yo me quedé embarazada con la pastilla. Bueno, pero hay que ver cómo se tomó, cómo fue la absorción, en qué momento. Esto es más sencillo, ¿por qué? Porque está colocada y va liberando en forma diaria microdosis de una hormona que produce la anovulación. Es hasta mejor que las pastillas, se me ocurre. Es un método nuevo, ¿no es cierto?, que tenemos que probar. Es un método que está, es decir, no probarlo, sino que está aprobado el método, pero hay que ver también si el método cumple con la idiosincrasia de nuestra cultura también. Esas son cosas muy importantes. Por ejemplo, el diafragma en nuestra población no es un método que se utilice, pero en la población anglosajona es un método que se utiliza muchísimo. Otro, la vasectomía. El latino es más reacio a realizarse una vasectomía del hombre, ¿sí?, que es la ligadura de los conductos deferentes. En cambio, en Estados Unidos y en Europa es mucho más común, y el hombre accede a un método anticonceptivo por intermedio de la vasectomía. Es decir, tiene que ver con la cultura y la idiosincrasia de cada población. Hay que ver si este método es aceptado por la población a la cual va dirigida. Hacemos un corte, hacemos una pausa y entramos en otro de los temas, pero queríamos tener la actualidad también en palabra del doctor y en la posibilidad de que sepan que se está aplicando ya en un hospital público de nuestra zona de tan buena referencia como es el Alejandro Posadas. Ya volvió, no estudió nunca locución, doctor, ¿no? Tiene voz para contar algún poema. Pausa, ya volvemos.
Vacaciones de invierno en Morón, del 20 de julio al 3 de agosto. Espectáculos gratuitos y plazas recreativas en todos los barrios. Cine, teatro, música y más, y más, y más, y más. Para niños y niñas. Consulta la programación en www.moron.gov.ar. Municipio de Morón. Clínica Provincial, la clínica privada más completa de la zona oeste. Todas las especialidades: citogenética prenatal, genética humana, cirugía de la obesidad. Más de 20 años de trayectoria nos avalan. Contamos con 5 centros de atención con tecnología de punta en todas las especialidades. Clínica Provincial, Garay 2260, Merlo, 0220-483-9000. Consultas y turnos 0220-481-7100. Clínica Provincial. Alta complejidad médica. Óptica, ortopedia, audiología. Contrato con más de 150 obras sociales. Gafas Loy. 25 años brindando atención profesional y personalizada. Casa Central, Sufriategui 720 y sucursales. 46240132. Gafasloy.com.ar. La Caja de Médicos, con más de 50 años de trayectoria, avala la solidez, el prestigio y la tranquilidad que nuestros afiliados merecen. Acérquese a su delegación. Comuníquese a través de nuestros teléfonos o ingresando a nuestro sitio web. Nos encargamos de proteger lo más valioso, su familia. Bueno, muy bien, sí, me pregunta Julieta, ahora vamos a mostrar las imágenes, es cierto. Bueno, muy bien, 4489-3154, el teléfono 4629-0866, me contaba cuando yo hice una chance antes de la pausa, del tono de voz de Ferreiro, me dijo, lo tenías desde chico, ese tono con acento grave. Sí, yo crecí con este tono de voz y con los bigotes puestos. A los 16 ya no. A los 10, es decir, la otra vez me preguntaban mis hijos, yo decía que a los 17 años terminó el secundario y entró a la facultad, y cuando llegamos a la facultad, en marzo te dejabas la barba y los bigotes. Y estabas así todo el año, hasta el fin de año que tenías que dar las materias, entonces te afeitaban. Y bueno, así fue y quedó. Y ahí quedaron. Y mi mujer ya no me conoce sin bigote, así que no quiere saber nada. A ver si todavía se va, no, mejor no. Bueno, Mauri, vimos un trabajo, hay unas fotos también para mostrar. Sí, antes de, más que nada para concluir el tema anterior, seguramente esto tal vez despierte alguna inquietud. El programa es para chicas de 16 a 19 años que ya hayan tenido un evento obstétrico, como dice Pepe, o sea, que hayan tenido familia, que hayan tenido y que no quieran, obviamente no están tal vez en pareja o no tienen deseos de seguir teniendo chicos. Así que digo, para aventar cualquier tipo de indicación de que vengan chicas de 20 y pico que tengan la misma idea, ¿no? Como para el programa, es así. Programa es para tal vez después se puede extender, pero momentáneamente es así. Y si esa niña quiere volver a tener un hijo al año, se saca el dispositivo y ya está. Por eso es reversible. O sea, no hace falta tampoco estar los 3 años. No, en cualquier momento es reversible. Puede, y si, por ejemplo, inicia una nueva pareja, puede tranquilamente, si desea tener chicos, puede sacarse el dispositivo y empezar su vida nuevamente. Sería una buena campaña también, me parece importante. El destacar salió por pasa que esta es la primera en las etapa, noticias, pero esta es la primera etapa, que es el programa. Si este programa, de acuerdo al resultado que tenga, porque también hay que ver
la aceptación del programa por parte del usuario. Yo enturo una buena aceptación, porque vos te imaginás que el hecho de que no tener que tomar medicación forma diaria, los 20 y pico de los 28 días, y que muchas veces se olvida. En cambio, esto es gratuito, se hace una vez cada 3 años, me parece que sería óptimo. Bueno, entremos en otro tema, Dire, ahí tenemos sobre todo imágenes. También vamos a derivar tal vez en un programa que se está desarrollando, y sobre todo el tema de las hemorragias en embarazo, ¿no? Que es un tema importante, crítico para cualquier mujer que esté cursando un embarazo, ¿no, Pepe? Sí, sí. Yo quise traer las imágenes, este tema porque nosotros estamos trabajando en este momento en el hospital un programa nacional de acretismo placentario. ¿Qué es el acretismo placentario? Claro, a eso iba. Es decir, el acretismo placentario, para hacerlo muy sencillo, que la gente lo entienda, la placenta, en el momento de su formación, se pega al útero, es decir, a la matriz, lo que las señoras conocen como la matriz. Se pega al útero normalmente, y en el momento del nacimiento, después que se nace el bebé, nace la placenta. Es así. Por eso es el alumbramiento de la placenta. Se desprende naturalmente. Se desprende naturalmente, tiene lo que nosotros llamamos plano de clivaje, es decir, como una zona que empieza a sangrar, empieza a desprender la placenta, sí, se pone un pequeño coágulo por detrás, y la placenta se expulsa normalmente como se expulsó en los últimos 100.000 años que el hombre tiene un parto, ¿no es cierto?, la humanidad. ¿Y qué pasa en estos casos? Estos casos, la placenta tiene mayor adherencia que lo habitual. Y esa adherencia puede tener distintos grados. O adherirse un poco, es decir, que ese plano que tenía de desprendimiento no sea el normal, es decir, que esté más adherida. ¿Y eso significa que no se puede desprender en el momento? Que no se pueda desprender en el momento. Ajá. Entonces, no se puede desprender en el momento, y eso puede ser en un primer grado o un segundo grado, ya que tome, porque el útero es un músculo involuntario, ¿sí? Pero es un músculo, es un pedazo como para decirlo, un pedazo de carne, ¿no es cierto? Es decir, que traspase ese músculo, y el grado 3, el de mayor importancia, es que traspase todo el músculo y que pueda producir algún daño mayor. Muchas veces lo vemos involucrado a la vejiga, porque la vejiga está delante del útero, entonces también puede estar involucrada la vejiga. ¿Dónde se da más este tipo de inconvenientes? En pacientes que han tenido cirugías previas, es decir, cesáreas previas. ¿Y por qué estamos viendo en este momento muchas más de esta patología? Porque por la cantidad de cesáreas que estamos realizando en este momento. Es decir, si a principios del siglo XX se realizaban un 2% de cesárea, entre un 1 y un 2% de cesárea, hoy estamos realizando entre un 35%, entre un 25% en algunos lugares, un 35%, y en lugares no públicos mucho mayores la cantidad de cesáreas. Entonces, la cesárea se produce una cicatriz en el útero para poder extraer al feto, ¿sí? Ante las circunstancias que fueran necesarias realizar esta cesárea. No estamos hablando de la indicación de la cesárea, sino que estamos hablando de que en ese útero se produce una cicatriz. Y muchas veces en esa cicatriz, en ese lecho hábil, es donde se pega la placenta. Entonces, al tener una zona de debilidad, el útero, puede que la placenta ingrese más de lo normal. No le ocurre a todas las mujeres, pero esto aumenta con la cantidad de cesáreas que se realizaron en esta paciente, y también con algún tipo de intervención que pudo haber tenido, por ejemplo, en un legrado uterino posterior a un aborto, ¿sí? Entonces lastima parte del endometrio, es decir, la capa interna del útero, y el miometrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Cuando en un parto, después de la extracción fetal, el útero empieza a contraerse para retraer y sacar la placenta, empieza a tener un sangrado normal, la placenta se expulsa, el útero se sigue contrayendo, se achica y deja de sangrar, ¿sí? Igualmente la mujer tiene pérdidas durante un tiempo determinado, que es normal. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos... Que no hay que preocuparse, en ese caso son lo normal, normal. Eso es lo normal. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, como la placenta no puede desprenderse,
sigue sangrando. Entonces se puede producir un sangrado muy importante que lleve una hemorragia con peligro en la vida de la paciente, ¿sí? Entonces, este tipo de patología es el que produce una cantidad de muertes maternas, ¿sí? Nosotros sabemos que en nuestro país, el flagelo de nuestro país es la mortalidad materna, que estamos tratando desde el Ministerio, de los distintos hospitales y las provincias, de disminuir la mortalidad materna, donde las causas principales son el aborto, por un lado, y por otro lado son la hipertensión, la hemorragia y las infecciones. Dentro de ese grupo de hemorragias, uno de los cuales están que es el acretismo placentario. El inconveniente es que hay muchas de estas veces nos ocurre la resolución de esta patología en lugares donde no tenemos toda la infraestructura para poder resolverla. ¿Qué es lo que hay como positivo? Que esta patología puede, muchas veces, diagnosticarse durante el embarazo. Se puede prever. Se puede diagnosticar durante el embarazo. Por ejemplo, nosotros normalmente realizamos ecografías de rutina a las pacientes en el primero, segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre no se ve, no se diagnostica esto, porque el embarazo tiene hasta las 13 semanas, es más difícil de diagnosticar esto, pero ya al final del segundo trimestre y principio del tercer trimestre se puede empezar a diagnosticar en aquellos que estén entrenados en verlo, ¿no es cierto?, en ver la patología. Entonces, el primer escalón es la ecografía que se hace habitualmente en la paciente embarazada, ¿sí? Y más en las pacientes que tenemos antecedentes cesáreas, tenemos más predisposición a hacer este tipo de estudios, ¿no es cierto? Una ecografía. Primero en la baja complejidad se puede diagnosticar y, si es necesario, irá a la mediana o a la alta complejidad en la ecografía. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos la presunción de que una placenta puede tener este inconveniente, es decir, acretismo placentario, que es lo que llamamos nosotros, con dificultad del desprendimiento de la placenta y que va a necesitar un lugar de más complejidad, podemos realizar un diagnóstico un poco más certero. En la ecografía, iremos a la ecografía de mayor complejidad, que es ecografía con Doppler. Es decir, el Doppler es el que nos muestra los vasos. ¿Cómo se hace un Doppler para la carótida, un Doppler para las femorales? Es lo mismo. Es decir, nosotros podemos ver, evaluar los vasos placentarios, que es lo que hablábamos antes. Porque los vasos placentarios son los que le dan la conexión entre la placenta y el útero, que es el que está entregando sangre. Las arterias uterinas son las que le entregan la sangre a la placenta. Y esa placenta, la que se comunica con el cordón, es el que alimenta al feto en este momento. Entonces, nosotros podemos hacer, como se ve ahí en la ecografía, que se ven forma de lagunas, porque son todas esas lagunas de sangre con arterias y venas que están invadiendo el miometrio. Y la que está en el ángulo inferior de color es la que va mostrando la cantidad de vasos sanguíneos que están ampliados, ¿sí?, y que están invadiendo tanto el miometrio y muchas veces pueden llegar a la vejiga, a invadir la vejiga, ¿no es cierto? Otro de los métodos que podemos utilizar también, y que no hay ningún problema de utilizarlos durante el embarazo, es la resonancia magnética, ¿sí? La utilizamos y para poder ver si es que existe límites entre la placenta, el útero y la vejiga, o la placenta y el útero, para poder tener una idea y poder tratar de organizar el momento quirúrgico adecuado. Nos quedamos, cuando nos visitaste anteriormente hablábamos de lo importante que era el control del embarazo, a las cosas que uno puede llegar por esto y por otras tantas. En la educación hay que marcarlo esto, ¿no? El poder controlar todo el tiempo el embarazo. Vamos a una pausa, nos queda un bloque más chico después, ya venimos. Vacaciones de invierno en Morón, del 20 de julio al 3 de agosto. Espectáculos gratuitos y plazas recreativas en todos los barrios. Cine, teatro, música y más, y más, y más, y más. Para niños y niñas. Consulta la programación en www.moron.gov.ar. Municipio de Morón.
Clínica Provincial, la clínica privada más completa de la zona oeste. Todas las especialidades: citogenética prenatal, genética humana, cirugía de la obesidad. Más de 20 años de trayectoria nos avalan. Contamos con 5 centros de atención con tecnología de punta en todas las especialidades. Clínica Provincial, Garay 2260, Merlo, 0220-483-9000. Consultas y turnos 0220-481-7100. Clínica Provincial, alta complejidad médica. Desde la Caja de Médicos trabajamos por la protección del médico y su grupo familiar, ofreciendo una amplia cobertura de beneficios. Acérquese a la Caja. Construyamos juntos la familia médica. Vamos a ver en esta oportunidad el video donde mostramos la colocación de una lente premium en un ojo para mejorar la visión de lejos y la visión de intermedia. Allí vemos la lente, su superficie y cómo es. Calculemos que esto tiene el tamaño de una arveja partida. Allí está dentro del ojo y vemos los distintos modelos, cada una con alguna característica superior a la otra. Y ahora tenemos allí el ojo previamente abierto, previamente extraída la catarata, y se va introduciendo la lente dentro del ojo. Fijémonos la forma que tiene el lente, cómo es colocada, cómo el inyector la va introduciendo, y ahora procedemos a quitar la sustancia viscoelástica que llena y completa la cavidad del ojo. Fijémonos cómo es fácil moverla dentro del ojo, se acomoda en forma horizontal, en forma vertical, depende las características del ojo, es la posición en que se deja la lente. Y así, de una manera simple y sencilla, se instaló una de las lentes más modernas del mundo para dar visión de lejos y de cerca. Con esto quisiera finalizar la presentación de este video y espero que nos haya sido útil a todos. Óptica, ortopedia, audiología. Contrato con más de 150 obras sociales. Gafas Loi. 25 años brindando atención profesional y personalizada. Casa Central, Sufriategui 720 y sucursales. 46240132. Gafasloi.com.ar. Bueno, muchas gracias. Si supieran los temas que hablamos en el corte. Bueno, allí está el teléfono, allí está la posibilidad de la repetición del canal y a través del canal de YouTube. Además puede ubicarnos y ver el programa. Nos queda un bloque muy pequeño, a ver. No, pero simplemente para destacar el tema del programa, porque esto, como decía Pepe, puede provocar la muerte de la paciente y la muerte del feto, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí. porque es un cuadro dramático la hemorragia, Sí, sí. incoercible, muy difícil de tratar. Sí. En cambio, con los estudios complementarios que decís vos, o sea, tanto la ecografía como la posible resonancia del Doppler, te permite a vos evaluar el momento quirúrgico y hacer una cirugía que incluso muchas veces hasta también se lleva al útero, ¿no? Sí. Por eso, lo importante, como lo que yo decía antes con la consulta a distancia, muchas de las pacientes que nosotros tenemos programas con Formosa, con La Rioja, con Santiago del Estero, con el interior profundo de nuestra Argentina,
les pedimos que nos manden todo esto, o los vemos nosotros desde por internet. Entonces ya sabemos más o menos en qué nos vamos a encontrar cuando llegue el paciente. Y esta patología no la resolvemos los obstetras exclusivamente, no. Por eso nuestro hospital, es decir, es un grupo interdisciplinario que está formado por los urólogos, porque vamos a tener que proteger los uréteres, que es por donde baja la orina a la vejiga. Necesitamos a los urólogos, necesitamos a los cirujanos vasculares muchas veces, necesitamos el equipo de hemodinamia. ¿Por qué? Y el equipo de rayos, ¿por qué? Porque tenemos que ver, de imágenes, tenemos que ver muchas veces, cateterizar las arterias, y se obstruyen esas arterias para que no sangren en ese momento, porque como se veía en la placa que nosotros vimos, hay ahí abierto como si fuéramos una cesárea, como la placenta está saliendo de dentro del útero, ¿sí? Y todo eso implica un riesgo muy, muy importante de sangrado que muchas veces no podemos concebir, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos un grupo multidisciplinario que lo tenemos, por suerte, en el hospital, que podemos hacerlo, que tenemos hemodinamia con el doctor Tamashiro. En este trabajo, el jefe del grupo de acretismo placentario, que es el doctor Francés, tiene armado su equipo, que es el obstetra nuestro, tiene armado su equipo con los urólogos, con los hemodinamistas. ¿Para qué? Para que trabajemos todos en conjunto. Esto no es una patología que se pueda resolver en un lugar solitario. Sí, muchas veces a todos nosotros nos ha pasado tener que resolverlo en circunstancias que no eran las adecuadas. Claro, pero si podemos hacerlo en un lugar donde sea recomendable y que tenga todo el apoyo del hospital, hasta mismo del servicio de hemoterapia, ¿no es cierto? Porque estas pacientes llevan mucho sangre, porque no es que se diagnosticó, se resolvió, no. Existe una alta tasa de morbimortalidad en las mejores manos resolviendo estos pacientes, ¿no es cierto? Es decir, por eso es importante que estamos trabajando en este programa de acretismo. Seguramente en tu historia habrás visto desenlaces fatales, sí. Lamentablemente porque no había controles, y muchas veces venían al momento del parto con la hemorragia cataclísmica, ¿no es cierto? Sí, es decir, en ese caso, es decir, el obstetra está capacitado para trabajar en esta patología, pero con un estrés y con una posibilidad de que no tenga todos los recursos disponibles en ese momento, porque esto nos puede pasar a las 2 o 3 de la mañana. No es que esta patología ocurre a las 8. En cambio, si nosotros lo podemos programar para que esto ocurra cuando todo el servicio de apoyo del hospital está a nuestra disposición, con el mejor anestesista, con el mejor servicio que le podemos otorgar, eso es fantástico. Pero además teniendo la posibilidad de armar el equipo interdisciplinario, como cuentan que lo tienen, está bárbaro, y prevenirlo, es fantástico. Volvemos al hospital, siempre tenemos además volvemos al punto de partida del control del embarazo, porque esto muchas veces no se pesquisa, si justamente, como dice Pepe, en el primer trimestre o en el segundo trimestre, en el tercer trimestre hay una ecografía que uno sospecha y que puede hacer un Doppler o algún elemento más para poder tener a esta paciente bien encuadrada y hacer el tratamiento preventivo y no llegar al momento del parto, porque hacerlo previamente. Es que hay que finalizarlo el embarazo. Estos embarazos se finalizan según el grado de afectación, entre las 30, 32 y 36 semanas, no más allá de eso. Porque si no, ya el crecimiento del útero, el crecimiento de la paciente nos lleva a un caso que es de más difícil resolución. Gracias, Pepe. No, por favor. La verdad que otro día hablamos de la caja un poco para los profesionales médicos también. No hay problema. Sos vicepresidente de la caja de médicos de la provincia de Buenos Aires, que habrán visto ustedes alguna placa que acompaña. Y muchas gracias por esto, este dignísimo espacio de tele, donde va contando los beneficios y las alternativas que ofrece. Así que un día vamos a ocuparnos también de esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Al doctor Mazzucuolo, mándale un abrazo. Vamos a darle algo dulce para hacerlo merece. ¡Ay, me olvido! Bueno, ahora Julieta se lo alcanza. Nuestro catering es la confitería alemana de Castelar. Espectacular. Sí, yo también digo, así me llevo kilos. Algunos bocaditos. Bueno, dulces. muchas gracias. Pepe, gracias. El doctor Ferreiros, desde el Posadas, claro, nos acompañó. Mauricio, cierra usted. Usted ya lo vio, el consultorio a Continuar Entendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Hasta la semana que viene. Son muy amables.